Muy bien, buenas noches, hermanos. Hemos tenido un tiempo de alabanza lindo, hermoso. Pensaba que si hay un pueblo en esta tierra que puede de continuo cantar himnos de victoria, es el pueblo de Dios. Es el único que lo puede hacer. Las otras naciones de esta tierra tienen sus himnos nacionales que cuentan quizás un poco la historia y los triunfos, o algún triunfo en especial que haya marcado su inicio como pueblo, como nación, su existencia. Pero el pueblo de Dios puede hacerlo en forma constante, en forma continua. Cada vez que alabamos a Dios, lo hacemos desde esta perspectiva, de este lugar, desde la victoria. ¿Sí? Porque tal como se nos ha enseñado, es que en Cristo Jesús, ¿qué somos? Bendecidos, ¿pero qué? Más que vencedores, más que vencedores. Y la victoria es una bendición, sin duda. En esta noche quisiera compartir el último mensaje acerca de la lucha espiritual. Lo he estado compartiendo los días miércoles, y los días sábados compartía el estudio de las iglesias del Apocalipsis, ¿sí? Ya hemos llegado hasta Pérgamo, pero como queda entonces 4 iglesias más por delante, quise en esta noche cerrar o terminar este estudio acerca de la lucha espiritual, o casi terminar, porque después del capítulo 6 que vamos a leer, viene un capítulo 7 en Josué, que tampoco lo podemos obviar, porque ¿quién de nosotros puede decir que a lo largo de todo este mes, desde el último mensaje, el 24 de abril, si no me equivoco, hasta hoy, un mes y unos poquitos días después, en nuestra experiencia diaria no ha habido algún tipo de derrota? Así que en esta noche quisiera terminar con las condiciones para poder tener éxito en la lucha espiritual. Hemos aprendido que la lucha espiritual no es netamente o solamente o únicamente contra las huestes espirituales de maldad, en las cuales aprendemos allí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La lucha espiritual incluye muchas áreas de nuestra vida, aún nosotros mismos. Nosotros mismos. Hay cuestiones en nuestra vida que tienen que morir para que otras tengan que surgir. Y en esta pugna, en esta lucha interior del hombre viejo con el hombre nuevo, nos encontramos muchas veces, aún en nuestro interior, luchando y luchando. Gracias. Y es algo que no va a terminar hasta el punto en que el Señor o nos llame o nos venga a buscar. Ese día ya habrán terminado las luchas espirituales. A partir de allí todo será la expectativa de lo que el Señor fue a preparar y de lo que Él prometió para los suyos. La expectativa de la gloria, la expectativa del gozo sin par, como solemos cantar, la expectativa de lo maravilloso que aún nuestro entendimiento humano y aún con la ayuda de la Escritura no alcanzamos a tener un vislumbre completo de lo que habrá de ser esa etapa siguiente, no quiero decir final, la etapa siguiente de nuestra vida, que es la eternidad sin relación con el pecado, sin relación con la muerte, sin relación con el dolor, con el llanto, con las lágrimas, con todo aquello que a veces también hace en común nuestras luchas espirituales. Yo quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos. Nuestro último mensaje había sido el 25 de abril, así que ha pasado un mes y unos días más desde aquella última vez. Y existen entonces, o han existido en nuestra experiencia, algunas cuestiones que al mirar hacia atrás, a lo largo de estos 30 días, un poquito más, podemos decir, bueno, sí, tuve mis victorias, pero también he tenido mis derrotas, quizás. Entonces lo que vamos a considerar en esta noche es cómo obtener la victoria espiritual, y van a ser 4 elementos fundamentales que van a ser necesarios para tener o obtener
victoria en nuestra lucha espiritual. Permiso. Josué capítulo 6 es el punto crucial de este libro, al menos en estos primeros capítulos. Del 1 al 5 han sido todos preparativos. Ha sido todo lo que el Señor le fue indicando a Josué y al pueblo con su organización como tal y con las pautas dadas por Dios para poder llegar a este punto, a la confrontación. Pero cuando uno piensa en la palabra confrontación, piensa en dos que pugnan entre sí, uno en contra del otro, y luchan y pelean entre sí para ver quién tiene mayor preponderancia sobre el otro y poder llevarse la victoria en base a su capacidad, en base a su, bueno, en este entonces se habla de fuerza de fuego, en aquel entonces era fuerza de lanza o de espada, a ver quién impone su mayor número en aquellos que van a luchar, en aquellos que imponen su mejor estrategia en cuanto a la defensa para poder contraatacar. Todo esto desde el ámbito netamente humano. ¿Cómo lo pensaría yo? ¿Cómo lo pensaríamos nosotros si tuviéramos que ir a pelear con un enemigo físico? Si alguna vez fuésemos llamados a una guerra por nuestro país, Dios no lo permita, pero si alguna vez sucediera y tuviéramos la capacidad física y la edad para ir a defender nuestro país, porque es un deber que nos corresponde, se nos enseñaría mucho acerca de esto, estrategias humanas para vencer al enemigo. Cuando uno recuerda la triste guerra de Malvinas, si hay algo que sorprendió al pueblo inglés o a los militares ingleses, fue la valentía y la capacidad de improvisar sobre la marcha para lograr el impacto de fuego que hiciera más daño sobre los buques ingleses. Y es así que hasta el día de hoy se siguen asombrando por la capacidad que tenían los pilotos para volar a medio metro del mar, para no ser detectados por los radares y de esa manera poder enviar a veces el único misil que funcionaba para que pudiera dar en el blanco y poder hundir uno o la mayor cantidad de buques posible. Es decir, había estrategias y esas dos estrategias tuvieron en pugna hasta que hubo finalmente un triunfador y una lucha. Ahora bien, en el plano espiritual es igual. ¿Existen estrategias humanas en este aspecto? ¿O es nada más y nada menos que prestarle atención a Dios para saber cómo encarar aquellas áreas de nuestras vidas que sabemos que tenemos luchas constantes? Vamos a leer Josué capítulo 6 del 1 al 7 y después del 15 al 21. Leemos y dice así. Ahora Jericó, la ciudad a tomar, dice, estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba, nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a sus reyes con sus varones de guerra. Promesa de Dios. Punto final a todo lo que había acontecido hasta el capítulo 5 de Josué. Mira, dice, yo he entregado en tu mano. Todavía no lucharon, todavía no pelearon. Dios ya se lo entregó de antemano. A Jericó, a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis por la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad,
y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Versículo 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, todo el pueblo, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a fila de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Hasta aquí la lectura. Podríamos decir, final perfecto a toda esta historia. El pueblo había estado del otro lado del Jordán, tenían un obstáculo pasivo como era el río del Jordán, y ellos tendrían que haberlo rodeado de alguna forma o del otro, podrían haber ido por el norte, podrían haber ido por el sur, y sin embargo, ante cada obstáculo Dios era el que iba obrando, porque era necesario que ellos comprendieran quién era este Dios que los había sacado, o recordaran, o experimentaran, o vivieran quién era este Dios que los había sacado con mano fuerte desde Egipto, y habían pasado todos estos 40 años en el desierto, habían llegado hasta el límite de la tierra prometida. Ellos tenían que recordar estas cosas. Por lo tanto, Dios les demostró que si una vez utilizó a Moisés para abrir el Mar Rojo, esta vez también utilizaría los pies de los sacerdotes, que cuando tocaran el río Jordán, el río se detuviera del norte, las aguas siguieran corriendo hacia el sur, hacia el mar, y entonces en lo seco el pueblo pudo cruzar. 2 millones de personas se calcula aproximadamente que cruzaron. Y estos 2 millones de personas que cruzaron eran los que tenían que llevar adelante esta tarea tan grande de tomar esta ciudad. ¿Cómo obtener esta victoria? Y sin duda que tenía que ser una victoria espiritual. Bueno, todos estamos inmersos de una u otra forma, de otra medida, en una lucha espiritual. Todos estamos convocados a esto. Pablo en Efesios no habla de unos pocos o no habla de algunos, la pluralidad del texto nos incluye a todos. Efesios capítulo 6, lo leo rápidamente, Efesios capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celeste. Por lo tanto, tomad. ¿A quién se está dirigiendo? ¿A una parte de la iglesia? ¿A los ancianos solamente? ¿Ancianos y diáconos porque son los que están al frente? Está hablando a los líderes de las actividades propuestas, pensando ya en términos de iglesia en este tiempo. La pluralidad con la que Pablo escribe esta carta está indicando que la lucha espiritual es cuestión de cada uno de nosotros. Y si bien nos pensamos como iglesia, nos pensamos como un cuerpo, también pensamos que nuestras luchas personales, nuestras luchas espirituales, nuestras victorias y nuestras derrotas afectan positiva o negativamente al andar de este pueblo que le pertenece a Dios, que es la iglesia, que es peregrina en esta tierra, somos peregrinos en esta tierra, que tenemos la mirada puesta en la victoria final, pero en el mientras tanto, tal como yo triunfe o tal como yo sea derrotado, voy a afectar sin duda a este pueblo.
Todos estamos involucrados. Desde el momento en que aceptaste a Cristo como Salvador, desde el día en que pediste perdón por tus pecados, desde el día en que el Espíritu Santo vino a tu vida, desde el día en que fuiste bautizado en el Espíritu Santo para pertenecer a este cuerpo que es la iglesia de Cristo, que se manifiesta en forma visible en una iglesia local, pero que se extiende en un número que no conocemos en la iglesia universal en la tierra, desde el primer convertido hasta el último que se convierta. Todos estamos en esta tarea de formar parte de un ejército cuyo capitán es aquel varón que se le presentó a Josué y le dijo: yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo, no temas. En esta historia que hemos recorrido de Josué, el desafío no solamente era visible, también era invisible. Pero en este caso, Jericó estaba representando, por así decir, el punto más alto de la batalla, porque no era una ciudad pequeña. De Jericó hacia el sur, la importancia de las ciudades a conquistar era cada vez menor. Las ciudadelas eran más pequeñas, pero Jericó era una ciudad amurallada. Leo en el comentario en mi Biblia, dice lo siguiente, denme un segundo. Dice lo siguiente: la ciudad estaba fortificada por un anillo doble de muros, ¿sí? Ciudad, muro, otro muro. El externo de casi 2 metros de grueso y el interno de casi 4 metros de grueso. Se colocaban troncos a lo largo de estos 2 muros apoyando casas sobre las paredes para darle estructura y para sostener, para darle consistencia. Debido a que Jericó estaba construida sobre un monte, solo se podía ser tomada al subir por una pendiente pronunciada, lo cual colocaba a los israelitas en una situación de desventaja. ¿Se imaginan? Vayan y encaren Jericó, nos están mirando de allá arriba, ya saben nuestro próximo paso, saben por dónde podemos subir, saben por dónde podemos entrar, saben por dónde quisiéramos ingresar a la ciudad. Está en un monte, ¿cómo lo vamos a hacer? Los que atacaban una fortaleza normalmente usaban un sitio de varios meses para forzar que la ciudad se rindiera a través de hambre, y Dios les dijo: 7 días. 7 días. No recuerdo el número que Jerusalén estuvo sitiada hasta que el general Tito pudo ingresar pero no recuerdo el tiempo. ¿Vos te acordás, Waldo, el tiempo? 2 años el de Nabucodonosor. Así que se imaginan que en la expectativa humana sitiar una ciudad llevaba mucho tiempo. Ahora fíjense en este aspecto, no era un sitio de la ciudad. Ellos no estaban sitiando la ciudad, simplemente estaban haciendo lo que Dios les pedía. Jericó, amurallada, un pueblo experto en la guerra, con soldados entrenados, con las puertas firmemente cerradas, los muros doblemente de ancho. Dios les dice cuál es la estrategia. Y entonces uno, cuando piensa en esta historia que nos ha sido contada tantas veces, si te detenés a pensarla con tu lógica, con mi lógica humana, decimos: ¿a quién se le ocurriría pretender vencer a una ciudad con más de 3 millones de habitantes, se calcula en esa época, y amurallada de esa manera con esta estrategia? ¿A quién? Bueno, evidentemente, la estrategia no era humana. Ya dije al principio que si tuviésemos que ir a una guerra, a una pelea, una batalla por nuestra nación, tendríamos que atenernos a algún tipo de estrategia planteada por un alto grupo de comandantes, quienes ven la guerra desde otra perspectiva y nos dirían por dónde tendríamos que ir para lograr batallas, victorias en la guerra. Pero el que veía más arriba para el pueblo era Dios. Y entonces la sabiduría que ellos necesitaban venía directamente de Dios. Y a veces nosotros luchamos contra eso. No nos olvidemos el mensaje que compartió Tommy el miércoles pasado, ¿se acuerdan?
¿Qué fue lo primero que hizo Salomón? Pedir sabiduría. Después podríamos contar el derrotero de cómo esa sabiduría trastocó necedad en la experiencia de Salomón. Pero en principio él pidió sabiduría. Aquí Dios se adelanta y les dice, bueno, yo les voy a dar sabiamente un plan ilógico para la mente humana, porque esta tarea no es humana, es espiritual. La fuerza de Dios es la que tiene que actuar. No hay estrategia humana, no hay estrategia humana. Ahora ustedes piensen en esto. Ellos durante 6 días, cada día, tenían que dejar el campamento y tenían que dar una vuelta alrededor de la ciudad. Uno podría decir, pero qué tonto. De esa manera, los atacados verían la fuerza militar, harían su cálculo de cuántos habitantes hay, sabrían dónde están las mujeres, dónde están los niños, dónde están los sacerdotes, estarían ya midiendo el botín porque el arca iba con ellos. ¿Qué plan tan tonto? Delante tendrían que ir los hombres de guerra, detrás irían 7 sacerdotes con las trompetas sonando, una trompeta muy especial, conocida con el nombre de sofar, de 70 a 80 centímetros de largo, que no era una trompeta melodiosa, era un cuerno de carnero y que se utilizaba habitualmente para la convocatoria especial del pueblo, ya sea religiosa o ya sea de guerra. El sofar se tocaba para esto. Llevaban el arca y detrás iba el pueblo. Es decir, la estrategia seguía siendo ilógica. Todos los días Jericó veía ese desfile silencioso y lo único que se escuchaba era el sonido del sofar, el sonido grave, oscuro, de un cuerno de carnero que sonaba a la distancia. Y el 7º día vieron un espectáculo distinto. Los vieron que dieron 7 vueltas, 7 vueltas. Y la verdad que uno cuando piensa en esto nos vamos dando cuenta que no era un sitio, no era que Israel estaba cerrando Jericó de tal manera que no pudieran salir o ingresar. Si hubiesen querido hacerlo, los habitantes de Jericó lo podrían haber hecho. Pero dice que el texto, como comenzamos al principio, dice que fue Jericó el que se cerró. Y dice, bien cerrado, bien cerrado. Jericó se cerró. No nos olvidemos que ellos, de acuerdo al testimonio de Rahab, ¿sí?, la mujer que ocultó a los espías, les dio el testimonio de cuál era el concepto que Jericó tenía acerca del pueblo de Israel. Nosotros hemos escuchado acerca de quién es tu Dios, de cómo saliste con mano poderosa, de cómo fue tu tiempo en el desierto. Nosotros sabemos todo acerca de ustedes. Por eso Jericó se cerró bien cerradito. Esto no es un sitio. Dar la vuelta y regresar, no había nada de belicoso en esto. Ellos tenían que dar la vuelta y regresar a Gilgal y de esta manera se repetía hasta el 7º día. Jericó era una fortaleza humanamente segura, pero confundida. No podían entender la estrategia del pueblo de Israel. No había acción diplomática, ellos no intentaron establecer un diálogo, ni enviaron representantes ni embajadores para ver si podían llegar a algún arreglo para no pelear, para no luchar. No había conversación entre ambas partes. Dios no lo quería, Dios no lo quería. Hay una tarea espiritual. Cuando uno lee Hebreos 11:30 encontramos esta frase. Por fe, por la fe. ¿Qué pasó por la fe? Cayeron los muros de Jericó por la fe. Entonces aquí nos encontramos, o quisiera compartirles, dentro de esta expectativa, porque todavía no ha avanzado el pueblo de Israel, han llegado a este punto, 4 puntos a tener en cuenta para obtener la victoria. En primer lugar, para tener victoria en nuestra lucha espiritual debemos luchar con fe. Y si lo tenemos que definir con pocas palabras, con muy poquitas palabras para que lo entendamos, la fe es la simple confianza en Dios. Simple confianza en Dios.
Porque esta es la mitad, en realidad esta es la mitad de la definición. Porque no solamente la simple confianza en Dios, sino que es también la absoluta confianza en el hombre. Es la absoluta desconfianza en el hombre. Si tengo una simple confianza en Dios, Dios me habla, yo le creo y actúo en base a lo que Él me pide, por lo tanto tengo que comprender que el próximo paso o la próxima parte de esta verdad es, no tengo confianza en mi plan. Distinto hubiese sido si Josué hubiese dicho, bueno, este es el plan de Dios. Mientras tanto vamos a poner un cuerpo de arqueros de aquel lado. Si esto no funciona, vamos a atacar a Jericó por la retaguardia con los mejores soldados que tengamos. Y si esto no sucede, vamos a poner... No había un plan B. En el plan de Dios no había un plan B, era un plan A, perfecto, de principio a fin, fuera de la lógica humana, que dejaba a los enemigos ante la expectativa de lo que podía suceder porque ellos no sabían lo que iba a pasar. No lo sabían y estaban absolutamente confundidos en este sentido. Ahora, este es nuestro desafío en primer lugar, porque nuestra fe se encuentra en lucha constantemente. ¿No les pasa? ¿No les ha pasado esta semana? ¿No les ha pasado estos últimos 10 días? La fe que hemos tenido que llevar adelante en el desarrollo de nuestra vida como cristianos ha sido meridianamente perfecta de principio a fin, o ha habido elementos que han hecho que nuestra fe no sea perfecta y dudemos. Bueno, muchas veces decimos, tengo fe, pero por las dudas hago esto. Tengo fe, pero por las dudas me aseguro por este lado. Tengo fe, pero. Ahora, esto no quiere decir que no echemos manos a aquellos elementos que Dios deja para mejorar la situación. Por ejemplo, el tan remanido tema de la salud. Hay congregaciones en donde se habla que solo basta la fe para que uno pueda ser sano. Por lo tanto, muchas veces hacen que aquellos hermanos que están tomando algún tipo de medicación la tiren, la dejen de lado porque Dios los va a sanar. ¿Dios los va a sanar? Por supuesto, pero también deja a nuestro alcance aquellos elementos propuestos y dados por Él para que podamos seguir adelante en nuestra mejora de la salud. Pero tiene que ver con algo que es mucho más profundo que esto. Tiene que ver con lo cotidiano, con la manera en que yo manejo mi vida. Y esto abarca la familia, y esto abarca el hogar, y esto abarca mis ingresos, esto abarca mi obediencia a lo que Dios me está pidiendo a mí. Tengo fe, pero por las dudas hago otras cosas. La historia de Josafat es una historia interesante, 2 Crónicas 20:12. Él dijo, este es el problema que tenemos, pero lo ponemos delante tuyo. Josafat estaba siendo atacado. Y entonces, en 2 Crónicas, vamos rápidamente allá, simplemente para tomarlo como referencia. Dice estas palabras, ¿sí? Cuando él tiene la victoria sobre Moab y sobre Amón. Dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú a nuestros enemigos? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y entonces a ti volvemos nuestros ojos. Josafat sabía que estaba en inferioridad de condición. Y por lo tanto dice, humanamente no sé. Tú sabes, por lo tanto la mirada no se posa sobre lo que no puedo, y mi mirada se posa sobre ti. Tú puedes, yo no puedo. Tú puedes, yo no puedo. Avanzar con mi poder es alejarme de Dios. Acercarme a Dios es apropiarme de su poder. Si el pueblo de Israel hubiese planteado planes alternativos al plan de Dios, seguramente que hubiesen fracasado estrepitosamente. Pero avanzaron conforme a cómo ellos se acercaron cada vez más a la palabra que Dios les había dicho.
Cuanto más se acercaron a esa palabra, a medida que pasaban los días, a medida que ellos iban viendo qué expectativa iban creando en Jericó, ellos sin duda en su pensamiento iban dejando de lado su miedo, su temor y sus dudas, porque entendieron claramente que la promesa del versículo 2 que Dios le había dado en Josué 6 sería realmente una realidad para ellos. Ellos se apropiaron, por así decirlo, de la sabiduría de Dios, porque creer a Dios y su palabra es simplemente esto, apropiarse de la sabiduría de Dios. Entonces, muchas veces nos encontramos luchando y sin saber qué hacer. ¿Qué nos está faltando entonces? ¿Qué nos falta? Cuando no sabemos qué hacer, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Cómo? Buscar a Dios. ¿Cómo lo busco? ABC, esto es ABC puro. ¿Cómo lo busco? La palabra. Quiero saber cómo actuar. La palabra. Necesito sabiduría. La palabra. Es cierto que, como en el caso de Salomón, le fue dado en forma no natural. Dios le otorga, lo viste de sabiduría, por así decirlo. Sus escritos nos dan la prueba cabal de esto. Pero para nosotros, la sabiduría no es un don. ¿Qué es? Es una capacidad que tenemos que adquirir. Y a la medida en que crecemos en la palabra, adquirimos sabiduría. No por nada, en el libro, a los Proverbios, escuchamos esta palabra que se repite constantemente. Adquiere sabiduría, adquiere sabiduría, adquiere sabiduría. Bueno, esta es la forma. El pueblo de Israel actuó conforme a la sabiduría de Dios. Se apropiaron de la sabiduría de Dios. Para Jericó era locura, necedad y aún debilidad. La mirada de los hombres, tan locos, ¿cómo van a atacar de esa manera? Para Dios era sabiduría, para el pueblo de Israel, era sabiduría de Dios y el poder de Dios. ¿Cómo debemos luchar? Debemos luchar con fe. Pero esta fe surge de obtener la sabiduría que viene de obedecer a su palabra. En segundo lugar, luchemos sin miedo. Y esta es la parte que se hace más profunda para nosotros. ¿Alguien no tiene temores? No estoy hablando de fobias, que es abarcativa, abarca muchas áreas. Miedo a las arañas, a las ratas, a la oscuridad, a la altura, a la profundidad, al mar, a las multitudes. No son fobias, sino ese miedo que nos hace quedarnos, que nos paraliza, que no nos permite avanzar, que no nos permite dar un paso más en nuestra vida espiritual. ¿Cuál es nuestro temor? ¿Tememos fracasar? ¿Tememos la burla? ¿Tememos al que dirán? ¿Tememos a la oposición? ¿A qué le tememos? Bueno, creo que cada uno de nosotros, tan variados somos aquí, como tan variados pueden ser los temores propios y personales que tengamos. Y sin embargo, constantemente la palabra de Dios nos está hablando acerca de no temas, no temas, no temas. Y constantemente va dando razones por las cuales no debemos temer. En Filipenses 1:28 dice, en nada intimidados. En nada intimidados. Y ese nada abarca todo. Esa sola palabra abarca toda nuestra experiencia. Y yo le puedo decir que hoy en día sí, es cierto, temo algunas cosas. Podemos temerle al paso de los años, podemos temer como nuestro cuerpo ya no responde como antes. Temo muchas veces olvidarme las cosas o que esto me suceda cada vez más seguido. Temores. Temo por mis hijos a veces temo por mis nietos, a veces temo por la familia que se extiende. Temores propios, comunes a nosotros como seres humanos, pero ante cada temor siempre aparece la palabra de Dios que nos va ayudando y va consolando y va poniendo cada cosa en su lugar y nos va aclarando el panorama y nos va diciendo que aquellos temores que tienen que ver con el paso del tiempo en nuestro cuerpo, en nuestra vida, es algo natural porque es nada más y nada menos lo que le acontece a todos los seres humanos en esta tierra. Pero no temas, dice.
Porque mientras el exterior se te va desgastando, procura, Marcelito, que el interior se vaya, ¿qué? Renovando. Temores comunes a todos nosotros. Luche sin miedo. La prueba y la oposición son señal de nuestra posición en Cristo, es decir, de nuestra salvación. Por lo tanto, ya tenemos la primera razón por la cual no debemos temer, porque tengo vida eterna. Nadie me la puede quitar, nadie me la puede arrebatar. Ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni el presente, ni lo porvenir. Absolutamente nadie me podrá apartar del amor de Cristo, ¿sí? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto significa, esta salvación que tengo, nadie la toca. Nadie la toca. Por lo tanto, ya tengo una gran y excelente razón y motivo para no temer. ¿Por qué? Porque mientras voy temiendo pequeñas cosas acá, me olvido de la gran victoria que está puesta delante de nosotros hacia adelante. No temas, hay oposición. El carnal puede decir, estamos fritos, no hay forma de salir, hay oposición. El espiritual dice, hay victoria de parte de Dios. Y si hay algo que caracterizó al pueblo de Israel en ese momento, es que entendieron claramente la promesa de Dios, que le creyeron hasta las últimas consecuencias. Dios les dijo, den vuelta, no griten, no digan nada, escuchen el cuerno. Séptimo día, 7 vueltas, no griten, no digan nada, escuchen el cuerno, y cuando sea dada la orden, recién ahí van a gritar. Una manifestación espontánea de 2 millones de personas, quienes gritaron entendiendo que la promesa del versículo 2 para ellos ya era una realidad. Ya era una realidad. Y ellos aprendieron a luchar sin miedos. Sin miedo. ¿Se acuerdan Gedeón? ¿Cuántos eran los que iban a luchar? 32.000, si no me equivoco, ¿no? Más o menos. Primera depuración. Le dicen, el que tenga miedo, quien tema y tenga miedo, el que se estremezca, dice en realidad, el que se estremezca, dice, madrugue y vuélvase. De repente quedaron 22.000, 10.000 afuera. 10.000 ya, 22.000, 10.000 quedaron, 10.000 quedaron. Todavía eran muchos. Y comienza ese proceso de depuración, ¿sí? Pero la primera depuración, ¿cuál era? El que tenga miedo. El que tenga miedo. Las 2/3 partes se fueron. Las 2/3 partes se fueron. ¿Y saben una cosa, queridos hermanos? Los desafíos para la iglesia local siempre nos van a exceder en número, en capacidad y en provisión. Siempre nos van a exceder. Las dificultades siempre van a estar presentes. Los desafíos siempre van a ser mucho más allá de lo que muchas veces pensamos que podríamos llegar a alcanzar. Y en el camino, ¿quiénes son los que quedan? Los que tienen miedo. Pero no se trata muchas veces del miedo o el terror de lo que puede suceder. A veces el miedo tiene que ver con el miedo a lo que pueda perder. De lo que pueda perder en esta lucha espiritual. De que pueda perder en lo económico, de que pueda perder en lo social, de lo que pueda perder en lo familiar muchas veces. Lo que pueda perder cuando entendemos que toda lucha propuesta por Dios no es una propuesta para perder, es una propuesta para vencer. Y en el medio, sin duda que hay mucho que tenemos que dejar de lado, pero Dios no quiere que seamos miedosos, medrosos, como solemos cantar en uno de nuestros himnos. Miren, cuando Lutero escribe el himno de nuestros himnarios, el 395, lo hace en las peores condiciones en que él podía haber escrito ese himno. Las peores condiciones. El único que se oponía al sistema papal, el único que fue y les dijo en la cara, porque una de las costumbres que había en ese entonces era que cuando eran invitados a
presentar una tesis o a presentar su enseñanza, se esperaba que fuera una gran exposición teológica del hebreo y del griego, aplicado al alemán en esa época por la nacionalidad de Lutero. Y sin embargo, cuando Lutero va y les habla a toda la curia allí reunida, les habló acerca de la maldad que había en la boca de los enseñadores de aquella época. Uno solo contra cientos o miles quizás, contra todo un sistema. Ellos esperaban escuchar un gran mensaje teológico y Lutero les dijo en la cara la verdad que ellos no querían escuchar. Ustedes están deshonrando a Dios, les dijo Lutero. Y trataron de matarlo muchas veces. En ese interín, él escribe el himno 395 de nuestro himnario, que comienza diciendo, ¿cómo? Castillo fuerte es nuestro Dios. Fue un hombre que solito aprendió a confiar en Dios, que tuvo altibajos, que tuvo conflictos en su fe, que tuvo luchas de fe. No fue un hombre perfecto, pero fue un hombre que le creyó a Dios y que con fe y sin temor enfrentó lo que Dios le estaba proponiendo. Miren, hermanos, mientras más avancemos en nuestra vida espiritual, vamos a tener más lucha espiritual. Más avance es más lucha. ¿Cómo te ataca el enemigo? El Señor dice, no temas, no temas. En tercer lugar, no solamente luchar con fe, no solamente luchar sin temor, sino también luchar con paciencia. Luchar con paciencia. 7 días para vencer. Ya si hubiesen tenido que esperar 2 años, como escuchábamos recién, que por lo menos podía durar un asedio a un pueblo o a una ciudad para vencerla, bueno, cansaría a cualquiera, ¿no? Pero la ventaja estaba en la expectativa de lo que se podía obtener de esa ciudad vencida. Pero acá Dios le dice 6 días más 1. 6 días más 1. 6 días de una forma, el 7º día replicando 7 veces lo que habían sido los otros 6 días. 7 días para vencer. Lo que Dios les estaba diciendo, está bien que yo esté de tu lado, está bien que yo te dé el plan y está bien que yo te guíe. Pero una cosa que tenés que aprender, no hay victoria mágica o instantánea. Aún cuando escuchamos aquello de obedecer a Dios, sujetarnos a Dios, y el enemigo ¿qué hará? Huirá de vosotros. No es una cuestión instantánea, fue el resultado de todas las veces en que nos sujetamos a Dios, de que aprendimos de su palabra, de que decidimos y quisimos obedecer. Fue el resultado de todo eso para un día específico, aunque seamos tentados todos los días de nuestra vida. Pero es el resultado de todo lo que hicimos todos los días de nuestra vida hasta llegar a ese punto. No hay victoria mágica o instantánea. La paciencia es una virtud molesta en estos tiempos de instantaneidad. La paciencia es una virtud que molesta en estos tiempos. Todos lo queremos ya. No digo todo lo quieren, digo todo lo queremos ya, todo lo quiero ya. Quisiera mejor resultado en mi trabajo ya. Quisiera que el trámite que hice de jubilación salga ya, y a veces tenés que esperar 1 año. Y mientras tanto, ¿cómo cuesta? Quisiera que tantas cosas instantáneas. Ustedes, seguramente hermanos, que tienen en su mente y en su experiencia las cosas que quisieran ya. ¿Quieren algo que pase ya en su vida? Bueno, Dios dice muchas veces, espera. ¿Por qué Saúl perdió el reino definitivamente? ¿Qué le había dicho el sacerdote? ¿Cuántos días tenía que esperar en Gilgal? 7 días. ¿Qué dijo el muchacho? Me cansé de esperar. Si lo hace él, lo puedo hacer yo. Y entonces se adelantó. Y el sacerdote le dijo, ¿qué locura hiciste? ¿Qué locura hiciste? ¿Por qué no esperaste? Y esto de esperar se aplica a todas las áreas de nuestras vidas. Se aplica a nuestro tiempo
de preparación, se aplica a nuestro tiempo de estudio, se aplica a nuestro tiempo de noviazgo, ¿sí? En donde el consejo en noviazgo es esperar, pero esperar en santidad, no apresures, no quemes tiempo, no quemes etapas. Se aplica en todas las áreas de nuestra vida, saber esperar. El pueblo se cansó de esperar a Moisés. Sacrificio extraño. Lo que no tenían que hacer, lo hicieron. Y tuvieron que pagar el precio por esa desobediencia, esperar. Y muchas veces tenemos que ir al Salmo 40, en donde tiene estas palabras maravillosas de parte de David. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Hebreos dice, corramos la carrera como loquito, así, ¿sí? Como un corredor de 100 metros llanos tratando de obtener el menor tiempo posible en esos 100 metros. No sé cuánto es el récord hoy. No, corramos con paciencia, porque es una carrera larga, que en el camino nos cansa y que en el camino nos anima muchas veces a querer lo instantáneo. Y Dios dice, con paciencia. Los muros de Jericó no cayeron el primer día, porque en el plan de Dios Él tenía su tiempo. En el plan de Dios Él tenía su tiempo. Y por lo tanto, lo tercero que tenemos que tener para obtener victoria es paciencia. Por último, luchemos para la gloria de Dios. Luchemos para la gloria de Dios. Dios les dice, no toquen nada para ustedes. De lo que van a encontrar dentro de Jericó una vez que los muros caigan, y de acuerdo a los arqueólogos, han descubierto que los muros de Jericó cayeron hacia afuera. Normalmente cuando uno ataca o asedia, los muros tienden a caer hacia adentro. Han descubierto que los muros cayeron hacia afuera. Y de esa manera quedó abierta la posibilidad que aquellos que rodeaban fueran, como le dijo Dios, vayan cada uno hacia adelante y en el camino no dejen nada, pero no toquen nada, salvo aquello que me pertenece a mí. Salvo aquello que me pertenece a mí. No toquen nada para ustedes. Nada. ¿Y saben lo que significa esto? Es que la gloria solamente es para Dios. Así comienzan los testimonios, ¿se dieron cuenta? Cuando un testimonio que Dios quiere bendecir comienza de esta manera, lo hace con una persona o con un grupo de personas quienes quieren en primer lugar que las personas que no lo conocen a Él, lo conozcan a Él. Es decir, que nos puede utilizar a nosotros para que conozcan a Dios, pero en definitiva es para la gloria de Dios. Así comienzan los testimonios. Pero así comienzan cada uno de los trabajos y tareas que tenemos dentro de lo que es la iglesia local, para la gloria de Dios. Cuando quiero que todo lo que hago sea para que sea visto por los demás, ya sea desde aquel que me trajo el vaso de agua hasta los músicos que tocaron esta noche, el hermano que dirige la alabanza, el que viene a acomodar al salón para que cuando lleguemos esté todo listo, y no es porque suceda mágicamente, hubo alguien que ya estuvo preparándolo de antemano. Los que se encargan del sonido, de la parte de música, de multimedia, aquel que, no hay tarea que no deba ser para la gloria de Dios. Y muchas veces nos va a tocar hacer tareas en donde ni siquiera nos tengan en cuenta o no nos vean, porque lo hacemos aún anónimamente, porque comprendemos entonces que todo es para la gloria de Dios. Fíjense lo que dice, ya para terminar, capítulo 6, versículo 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro del pueblo. ¿Bien? ¿Qué dice? ¿El tesoro de quién? De Jehová, el tesoro de Dios. En el tesoro de Dios. Y esto es un concepto interesante para nosotros en este tiempo.
¿Por qué hacemos? ¿Por qué construimos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué utilizamos de los medios que Dios nos da a través del aporte que hace cada uno de nosotros como miembro de la iglesia local? ¿Por qué construimos en Santa Elena? ¿Por qué construimos en Pehuen? ¿Por qué seguimos tratando de mejorar ¿Por qué se hace? Porque es el tesoro de Dios y nos corresponde a nosotros cuidarlo. Aún en las pequeñas cosas. Nos corresponde cuidarlo, le pertenece a Dios. El Salmo 115, ya para terminar, versículo 1, dice lo siguiente. Salmo 115, versículo 1. Comienza con una sola expresión, pero categórica. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y vaya si hubo gloria en esta victoria que Dios le otorgó a Israel. Vaya si hubo gloria. Ellos fueron obedientes en absolutamente todo lo que Dios les dijo, en todo lo que Dios les pidió. Desde Josué capítulo 1 hasta el capítulo 6 no vemos ninguna falla en el pueblo de Israel en cada uno de los pasos de obediencia que Dios les fue marcando hasta llegar a este punto final de la victoria inmensa, grande, maravillosa sobre Jericó. Porque lo hicieron con fe, lo hicieron sin miedo, lo hicieron con paciencia y lo hicieron porque le quisieron dar la gloria a Dios. Y ojalá estuviese terminado así para el pueblo de Israel. Y ojalá hubiesen replicado este sistema en todo lo que hubo por delante en su vida como pueblo y como nación. Pero el capítulo 7 es la mancha negra de toda la historia y lo vamos a dejar para después. Porque después viene el problema de Jai, viene el problema de la desobediencia, viene el problema del anatema. Viene un grave problema para toda la congregación, porque hubo un solo hombre que se olvidó de todo lo que Dios le había dicho a toda la nación, cuáles eran las condiciones para obtener la victoria. Eso quiere decir que mi victoria afecta positivamente al cuerpo, a la iglesia, pero mi derrota espiritual la afecta de una manera que muchas veces nosotros no pensamos. Si Dios quiere, más adelante vamos a ver la próxima historia y ahí sí vamos a terminar con el libro de Josué hasta el capítulo 7. Pero mientras tanto, en cada uno de estos 4 mensajes que hemos compartido, que nos sirva a todos nosotros, queridos hermanos, para entender de que la lucha espiritual es cuestión de todos los días, que hay condiciones, que hay promesa de victoria, que se puede lograr, que lo podemos hacer, pero las condiciones siempre las pone Dios. Que el Señor bendiga su palabra.